Muy buenos días, Master Brokers. Espero y todos hayan amanecido muy bien. Buen día. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día. Días. No se preocupen, aquí voy a poner a... ¿Quién anda por aquí? Manuel, te voy a poner como anfitrión en caso de que me llegue a sacar. Ok. Gracias, gracias. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, Ramón, buenos días. Ya, Manuel, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo andan por Hola, buen allá? día. Todo muy bien. Bien nublado, bien llovido. Ayer nos cayó una muy buena tromba. Sí. Casi te inunda toda la ciudad. Pues en Chihuahua, donde no llueve y luego de repente llueve, pues hasta se llevó algunos autos en algunas colonias. Wow, Pero nos hace fuerte. falta mucho la lluvia, entonces estamos contentos de estar aquí con estas bendiciones. ¿Cómo, Sí. cómo estás, Carmen? Buenos días. días, ¿Cómo muy sigue, cómo sigue esa campaña? bien. El domingo vamos a firmar Ah, contrato. ya tenemos cliente. Ya, Súper, platícanos. ¿Cómo fue tu experiencia con esta campaña? pues aprendí mucho. Aprendí mucho porque pues no solamente eh, planear la campaña, lanzarla, sino también darle seguimiento a los leads. Sí, Pude comprender perfectamente bien dónde entraban en el embudo cada uno de ellos. Y y me di cuenta cómo se fueron perfilando, así cómo es. se fueron asignando. Entonces, de cinco citas, nada Ujú. más fueron tres, y de Sí. esos tres, pues uno interesado, muy interesado. ¿No? Entonces Y ya esta va a tuve ser una renta, ¿verdad? sí, es una renta. Es poquito, pero es Renta como oficina. oficina, sí. Y Súper bien. entonces, ¿Cuántos, sí, cuántos prospectos te llegaron en total en la campaña? 40, 40 prospectos, o sea, sí, 40 personas buscando rentar. sí. Tienes ahí Pero un... al principio fue el lanzamiento de la campaña fue para oficina o se podía adaptar para vivienda. Pero ya Ok, después me di cuenta que para los de vivienda no se les adaptaba muy bien porque la mayoría eran señoras que tenían niños chiquitos y como la oficina está en azotea, pues no les convenía. Entonces ya reestructuré la campaña y ya la dejé nada más para oficina. Me ok, habían llegado 32. De esos 32, 6 fueron para oficina. Pero ok, súper. después de que cambié el anuncio y lo, Ujú. es- lo enfoqué nada más a oficina, me llegaron otros 8. Ok. Ujú. Y con Entonces, los clientes que no se quedaron con esta oficina, esta renta, ujú. ¿qué seguimiento se le está dando a los demás clientes? Porque si generaste 40 prospectos, pues hay 40 oportunidades de negocio. Sí, ahorita estoy planeando una campaña para captar muebles y entonces a esos 40 ofrecérselos. Hubo Súper. 3 que me pidieron que les consiguiera y estuve buscando eh, en internet, estuve buscando, pero no encontré, solamente a 2 de ellos les mandé información, porque uno Ok, buscaba oficinas no encontré, pero vivienda sí, y me dijeron que pues que no se ajustaban tampoco, ¿no? Entonces
Digo, bueno, entonces ahorita lo que sigue es lanzar una campaña para captar inmuebles y poder ofrecérselas a esos que no pude atender. Ajá. Claro. ¿Y cuánto fue tu inversión en Meta? ¿Cuánto fue la inversión para adquirir estos prospectos? 800 pesos, 800 pesos de inversión en cerca, pauta. cerca, cerca de 800 pesos, sí, ¿Cuánto fue tu costo por cliente? Costo por resultado. como 20 pesos, más o menos. 20 pesos. Sí, Imagínate en Master Brokers. Tiene Carmen ahorita 40 oportunidades. Descartamos los 40. Ya filtrándolos, que llegamos al 10%. Cuatro. sí, Cuatro. Para empezar, ya tienes una operación que se va a firmar este fin de semana. ¿Cuánto sí. comisión te va a generar esa renta? Lo de un mes ¿Cinco son mil cuatro pesos? mil, 4,000 pesos. Cuatro Ajá, mil pesos. sí, Entonces vas a tener un retorno de 5x sobre tu inversión en pauta, sí, solamente con esa renta. Ahora, sí. los demás, ¿qué presupuestos andan manejando los demás? Lo Es mismo. poquito, sí, lo ¿Ok? mismo. Sí. Ok, digamos que otros cuatro, llegas a Ujú. cerrar otros cuatro por 4,000, 16,000 pesos, más los cuatro que ya tienes, 20,000 pesos, pues allí ya tienes un retorno súper bien. Así es, sí. Y cuando, Es, cuando me encanta que ya estás viendo la posibilidad de, ok, ya tengo todos estos prospectos, no tengo suficiente inmuebles, voy a generar una campaña ahora para captar inmuebles y poder cumplir con los clientes, pues lo que hay en el mercado y poder apoyarlos. Y de sí, esa campaña te van a salir no solamente propiedades en renta de 4 o 5 mil pesos, estoy seguro que te van a salir algunas propiedades en renta de 12, 14, 15 mil pesos. Y ahí es donde tú empiezas a tener ese embudo de prospectos que van requiriendo una renta y es otro embudo de captación de propiedades donde vas a poder hacer el match y empezar a tener este ciclo virtuoso, ¿no? Donde empezamos a tener la captación y la prospección con inversiones de 800 pesos. Y pues nada, te felicitamos mucho, Carmen. Sabemos que estás muy aplicada y estás eh, en todas las sesiones. A ver, muéstranos tus notas, ahí las debes de tener. sí, Para todos los que dicen que no se puede, aquí nuestra Master Carmen está siempre apuntando, siempre aprendiendo. ¿Cuántas veces ves las sí. grabaciones? Este, ay, es que Mira esas anotaciones. es Ahí viene todo. este es de una campaña De una campaña. de clientes potenciales, ¿sí? Es de una de las clases. No, súper bien, Mira, súper bien. Pues nos da mucho gusto, Carmen. Nos da mucho gusto sí, que la campaña te haya generado los prospectos, que ya te está dando este resultado de la renta. Y sí, pues muy importante que estés en esta sesión porque justo vamos a hablar acerca de rentas y después de la sesión ahí te ponemos en contacto con nuestro invitado para que puedas ver allí el tema de la protección jurídica del inmueble, tanto para el arrendador como el arrendatario. sí, sí, Master Luis. Hay otra cosa que yo hago. Ujú. Yo veo las sesiones, las grabo Sí, y después voy sacando capturas de pantalla como esta, por ejemplo, del ok. Infonavit. El Fonavit que vimos la Entonces semana. lo imprimo y después vuelvo a ver el video y voy tomando notas. Súper bien, súper bien, súper bien. Entonces, eso es lo que yo hago también, ¿no? Entonces, me ayuda mucho porque al mismo tiempo de que doy un repaso, lo voy reforzando con los apuntes. Ujú. Se invierte mucho tiempo, pero la verdad es que va quedando más firme el conocimiento. Ujú. ¿Y qué le pudieras compartir a los miembros de Master Broker ahí de esta experiencia? Que
todo tiene que estar planeado. Eh, este, yo para lanzar la campaña me armé un Excel, donde en ese Excel haga de cuenta, puse las columnas dependiendo, ya ve que se divide en tres, la Sí. campaña. Tiene tres, se podría decir, es un sistema que se divide en tres subsistemas, ¿no? Una que Ujú. es la campaña, el conjunto de anuncios y los anuncios. Entonces yo lo dividí así, de tal manera que yo planeo la campaña, cómo se va a llamar la campaña, cuál va a ser el objetivo, este, cómo se va a llamar el formulario, si es de clientes potenciales, cuáles van a ser las preguntas, inclusive hasta las respuestas, ¿no? Y la relación que hay entre cada una. De tal forma que cuando yo empiezo a hacer la campaña ya nada más copio y pego, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que eso hagan para que no se tarden tanto en la campaña. Obviamente ya se debe de tener las artes, ¿no? Claro. Entonces, para que sea rápida, ya rápido hacerla, lo más rápido que se pueda hacer la campaña, ¿no? Y al ¿Qué mismo tanto tiempo, qué tanta mande. confianza te da para ahora hacer esta campaña de captación de propiedades? Después de tener No, esta estructura, este sistema. no, pues es mucho más fácil, ¿no? Ya es mucho más fácil, Se fijan, ya sé que sigue. haciendo las cosas, practicando, estudiando, las cosas se hacen más fácil. Sí, Desde, desde querer hacer nuestra marca personal y grabar nuestro primer video hasta dominar un nicho, especializarnos en un nicho, conocer quién es nuestra buyer persona, así como el tema de marketing, el tema de hacer nuestras campañas se va haciendo cada vez más fácil, lo vamos entendiendo, empezamos a razonarlo de manera que sabemos cuándo algo no está funcionando y cómo hacer esos ajustes que requerimos para poder tener campañas ganadoras. 800 pesos de inversión en pauta. ¿En cuánto tiempo fue? 2 semanas, semana y media. semana y media. Y ya Sí, tenemos una renta que se va a generar este fin de semana y otros casi 40 prospectos para darles seguimiento. Pues muchas sí, felicidades. Unos aplausos aquí para nuestra Master Carmen. gracias. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Carmen. Y pues la práctica siempre nos va a hacer mejor en nuestro negocio inmobiliario, nuestras capacitaciones, por eso estamos teniendo invitados que nos hablan de créditos en Fonavit, créditos hipotecarios, cómo estructurar los contratos. El día de hoy, pues tenemos una masterclass de arranque de semana y hoy vamos a hablar de algo que muchos nos cambia el negocio y es dejar de vivir de comisión en comisión, porque una venta te da un ingreso, pero el arrendamiento bien trabajado, bien estructurado, de construir una cartera que te paga mes con mes. Y para eso invité a alguien que sabe de esto de verdad. Le doy la bienvenida a Mario Granillo, experto en arrendamientos. Mario viene a compartirnos cómo convertir la renta en una fuente recurrente de ingresos, no como un extra, sino como una línea de negocio dentro de tu operación. Y además nos va a presentar Mica, una plataforma para agilizar todo el proceso de arrendamiento y darle respaldo jurídico a nuestras operaciones, que es justo donde a muchos se nos complican los contratos, las garantías, el papeleo. Así que tomen nota porque lo de hoy se aplica esta misma semana. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. La casa es tuya. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos. Me sentí como cuando ahora en este momento me siento como cuando fui a la secundaria, porque cuando Luis me dijo que era a las 7:30 de la mañana, yo dije, ah, Dios caray, mío. Dios mío. No, me da muchísimo gusto porque veo que hay 25 personas conectadas. En mi experiencia, el asesor inmobiliario promedio es alguien que consume contenido educativo a partir de las 9. En el mejor escenario, a un desayuno 8:30 de la mañana. Así es que estar 7:30 de la mañana, la verdad es que se los agradezco. Creo que también es muy importante sacar el mayor provecho de nuestro tiempo y empezar el día temprano, sin querer ser del club de las 5 de la mañana.
lo cual no voy a discutir aquí, pero me parece ridículo. Bueno, a mí no me funciona. No voy a decir que me parece ridículo, simplemente a mí no me funciona. Pero sí, sin duda empezar temprano. Empezar haciendo ejercicio es súper importante. La verdad es que se los recomiendo. Muchísimas gracias, Luis. Pues me presento muy rápido. Yo soy Mario Granillo. Actualmente estoy al frente de la división comercial de Mica Rent. Somos una plataforma de protección de arrendamiento. Hoy, y gracias Luis, que me vas a dar oportunidad de platicarles un poquito de Mica, pero hoy no vengo a hablarles de Mica. Hoy vengo a hablarles de cómo el mercado se está transformando en temas de arrendamiento. También quiero platicarles que soy asesor inmobiliario hace 20 años, expresidente de AMPI en el Estado de México, ex vicepresidente nacional de innovación y tecnología para AMPI Nacional, ex vicepresidente también de tecnología en SILA, en la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. Y bueno, he tenido oportunidad de estar al frente de algunos proyectos de innovación tecnológica en el sector hace muchos años. Trabajé para una empresa que se llamaba Inmuebles y Más. A la postre, esa empresa hoy se llama Inmuebles 24 y tiene presencia, bueno, pues en un montón de países de Latinoamérica. Y pues bueno, mi querido Luis, sin más, voy a permitirme compartir pantalla. Le acabo de compartir a Luis la presentación por si les interesa tenerla, porque oí que hacen capturas de pantalla. Yo también lo hago mucho para que no se me olvide, pero luego por ahí se me pierden las capturas, ¿no? Entonces, preferible tener la presentación. Vamos a hacer una cosa. A mí de repente me estorba un poquito las fotitos, ¿no? Entonces voy a cerrar el tema de que se despliegan su video. Por favor, esta es una clase total y absolutamente abierta, es una clase total y absolutamente donde quiero que participen, donde quiero que me digan exactamente cuál ha sido su experiencia y no quiero que se convierta en un soliloquio, ¿vale? ¿Les parece? Bueno, ok. Dicho todo esto, A mí me gustaría, Mario, sí, si dime. se puede. Ujú. Te tengo, bueno, tres preguntas, pero te voy a hacer una para arrancar. ¿Por qué crees que Venga, la mayoría de los asesores subestiman el arrendamiento? ¿Por qué la creo que mayoría Ana, están yendo por la venta y ok, no hacen una estrategia para el tema de arrendamiento? ok, contestando esa pregunta, creo que aprendieron mal. Creo que como todos los asesores, como yo mismo, aprendimos que las operaciones que nos dejan dinero son las ventas, ¿no? Y entonces nos enfocamos en las ventas. Yo cuando capto a un nuevo asesor en la inmobiliaria de mi esposa, les digo a las personas, a los nuevos que se integran al equipo, hoy te estás integrando al equipo. Si hoy yo te diera oportunidad, que no te la voy a dar porque no sabes nada, de hacer una guardia y hoy te diera la oportunidad, se diera la oportunidad de levantar el teléfono y que esa persona quisiera comprar una casa y tú hoy iniciaras el proceso de venta sin ninguna experiencia, tú no verías un peso en tu bolsa, cuando menos en el Estado de México, en los próximos 4 o 5 meses. ¿No? Entonces, cuando te das cuenta que la operación de arrendamiento te da flujo, dejas de pensar que es un mercado secundario del mercado inmobiliario. Entonces, creo que por ahí es el tema. Hemos aprendido mal, ¿no? Del arrendamiento. Vimos el caso de Carmen. Carmen es nueva en el sector inmobiliario, está empezando y su primera operación pues va a ser una renta que en una semana y media obtuvo 40 prospectos para rentas y este fin de semana pues ya completando 2 semanas, máximo 3 semanas, está firmando y recibiendo una comisión en menos de un mes, en un par de semanas. Y les voy a dar unos datos para que vean cómo pueden potenciar esos 40 leads captados. Pero bueno, esa sería la respuesta para mi primera pregunta, Liz. Muchas gracias, Mario. Adelante, adelante. Perfecto, listo. Bueno, pues entonces vamos a hablar de cómo el negocio inmobiliario ya cambió. Yo
entiendo que ustedes han estado aquí en estas diferentes masterclass aprendiendo de diferentes personas, de diferentes expertos. Me encanta escuchar este tema de marketing digital, del funnel. Yo vivo literalmente de eso. Nosotros hoy mismo, esto se convierte en un captación. Voy a ver aquí a cuántas personas de las que hoy están aquí sumadas a esta clase se interesan, cuántas nos regalan un registro si es de su interés, y de esas mi equipo de marketing empezará a trabajar para ver al final cuántas logramos activar. Entonces también esto se convierte en un ejercicio de captación y mucho, Luis, acerca de lo que también hablaste, de marca personal, ¿no? No hay mejor forma de captar prospectos que lograr generar una marca personal donde lo que tú aportes le genere valor a otros. ¿Ok? Entonces, bueno, Padre. ya no quiero salirme no quiero salirme del Es contexto de otro tema de total. la charla, es otro tema, ¿no? Pero bueno, el mundo cambió y no solamente cambió el sector inmobiliario, y eso es muy importante que lo veamos. Todos entendemos y todos los que estamos aquí vivimos de una manera diferente quizá, pero de alguna manera todos vivimos la pandemia. Y la pandemia se convirtió en un detonador que cambió, como les digo, muchos de los sectores, digamos, todos los sectores económicos del mundo, y sin duda también el sector inmobiliario. El único tema aquí es que muchos asesores no se han dado cuenta de eso. Entonces, bueno, voy a empezar con una pregunta. Igual que Luis me hizo una pregunta, yo voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí, y recuerden que esta es una clase abierta, cuántos de aquí sienten que vender hoy una propiedad es mucho más difícil que hace 5 años? Si aquí hay gente que tenga experiencia, ¿cuántos de ustedes creen que hoy se ha complicado más la venta que hace 5 años? Yo les voy a dar un dato. Les voy a dar un dato. Hoy ustedes están tomando clases de marketing digital y están haciendo prospección y están haciendo campañas y están captando leads, que eso es algo que hace 5 años no se hacía, no era necesario, ¿no? Hoy esta especialización que ustedes están teniendo es una respuesta de este cambio del mercado, ¿ok? Antes la verdad es que yo literalmente desechaba los leads. Me podían llegar 30 leads diarios, sin mucho esfuerzo, ¿no? Y los asesores también menospreciaban la captación de los leads, porque si el leads como que no estaba interesado y como que lo sentían un poco tibio o frío, lo dejaban ir porque sabían que mañana les iba a volver a tocar otro lead. Así es como el mercado ya cambió, ¿no? ¿Cuántos de aquí, y entiendo que de nuevo muchos son nuevos, han recibido hoy más solicitudes de renta que nunca, ¿no? Y bueno, pues ahorita estábamos con un ejemplo, ¿no? Lanzan una campaña y de repente tienen esta operación de arrendamiento. Hoy el arrendamiento se está convirtiendo en una herramienta inmobiliaria muy importante. Vamos a verlo un poco más adelante de por qué, pero no es que el mercado esté entrando en crisis y por eso es que hoy el arrendamiento parezca que se está empoderando o se está presentando cada vez más, ¿no? Literalmente es también un ejemplo de esto que platicamos hace un momento, de cómo el mercado se está transformando y debemos estar preparados para ello. Entonces, quédense con estas dos preguntas y las vamos a ir respondiendo un poco más adelante. El mercado no está en crisis, el mercado está evolucionando. Y les platico un poquito. A raíz de la pandemia y de que todos nos tuvimos que resguardar en nuestros hogares, hubo la necesidad de seguir resolviendo cosas que regularmente resolvíamos de forma personal. Nos apersonábamos en el registro público, nos apersonábamos en el notario, nos apersonábamos en una firma, ¿no? En una firma ya sea de arrendamiento o de compraventa. Eh, Estábamos acostumbrados o seguimos estando muy acostumbrados. Si yo les enseñara aquí una foto de la oficina, verían que ahí al fondo hay un montón de expedientes apilados, pero hoy, gracias a la digitalización, eso está cambiando. Pero más allá de las cosas que les estoy diciendo, también es muy importante entender que hay nuevas generaciones.
Y eso es algo contra lo que definitivamente no podemos luchar, porque la gente sigue haciendo, la gente creciendo. Y estas nuevas generaciones, debemos saber, generaciones desde todas, veo también gente muy joven, eh, eh, convivimos con baby boomers, ¿no? Que se educaron y crecieron, ¿no? Y que la generación Z y que los centennials ahora se están eh, y hoy las situaciones, y también tiene que ver mucho el diccionario del asesor inmobiliario, siempre decimos que hay tres palabras que son las que tienen que tener prioridad en nuestro mercado, ¿no? Que es ubicación, ubicación, ubicación. O sea, realmente es una. Y hoy quisiera que empiecen a pensar que en este diccionario no solamente existe la palabra ubicación, sino existe la palabra flexibilidad, ¿no? Hoy la pandemia nos dio la oportunidad de darnos cuenta que el trabajo que antes requería, nunca lo requirió, pero así habíamos aprendido, de 8 horas sentados en una oficina frente a un computador o ejerciendo algún otro tipo de actividad cambió, y que hoy no hay necesidad de estar en un punto específico, en un horario específico para poder estar desarrollando una tarea profesional financieramente viable. Y eso, bueno, pues abre la puerta a este cambio que es súper importante, que es la flexibilidad, ¿no? Y entonces, esto es muy importante, y darnos cuenta que estamos hablando que la pandemia fue en 2021, ¿ok? Eh, y hoy yo veo a muchos asesores que siguen trabajando como en el 2015, y no hay mercado que resista o que los logre mantener. Estoy viendo una serie en Netflix de los años 30, y me parece muy interesante ver algunas escenas donde en la calle se cruza un Ford, de estos Ford viejitos, ya saben, los ubican, que va pasando, pero mientras él va pasando el coche, por el otro lado se cruza un coche calado por caballos. Este es el cambio generacional del que les digo. Hoy ya no vemos coches jalados por caballos. Así es que el asesor del 2015 pronto vamos a dejar de verlo si es que no deciden evolucionar. Eso es muy importante. No lo digo yo, lo dice la evolución. ¿Vale? La vivienda ya tampoco es lo mismo, y quiero que vean este escenario, ¿no? Muchas veces decimos, oye, es que nuestros abuelos o nuestros papás, pues es que era bien fácil comprarse una casa, y todos de una u otra forma tenían una casa, tenían un terrenito, o sea, siempre se hacían siempre era fácil hacerse de un patrimonio, ¿no? Y hoy los jóvenes ni siquiera les pasa por la mente pensar en comprar una casa, en echar raíces, en sentar cabeza. Esas palabras son de generaciones anteriores, ¿no? Las generaciones anteriores buscaban estabilidad, buscaban generar un patrimonio, arraigo, echar raíces. Pues aquí creció mi familia, aquí crecí, me quiero comprar una casa aquí en la misma colonia de mis papás para estar pendiente de mis papás, ¿no? Así era. Quiero un lugar, espacio para que mis hijos corran, para que anden en bicicleta, para... Hoy, sin duda, eso ha cambiado de una manera abrupta. Hoy, incluso si ustedes les gusta vacacionar, antes como que íbamos a la agencia y comprábamos un paquete, un todo incluido, o un tiempo compartido, ¿no? O sea, se compraba y se consumía el turismo de esa manera. Y hoy lo que los jóvenes buscan ya no solamente es eso, es que alguien les solucione. Lo que los chavos, lo que los jóvenes, las nuevas generaciones están buscando es experiencias, vivir experiencias, viajar a un país y vivir como un nativo del país, no ser un turista en otro país. ¿Ok? Bueno, eso también se está trasladando al tema de la vivienda. Hoy una persona quiere tener flexibilidad, quiere no tener ataduras en una casa, en un departamento, requiere priorizar la movilidad
y rentar le da esa libertad. A ver, ustedes lo saben y aquí quizá es de risa, pero las nuevas generaciones no quieren hijos. Las nuevas generaciones tienen perros y gatos, les llaman perijos y gatijos, ¿ok? Y no es porque no prioricen o porque no estén o porque no quieran hijos, es porque priorizan estos temas que les estoy poniendo aquí, la flexibilidad, la movilidad, la experiencia. Y para poder tener estas tres cosas, no son compatibles con arraigo, y una familia te da arraigo. Entonces hoy, si yo puedo hacer el trabajo que estoy haciendo hoy, en vez de estar sentado aquí en el Estado de México, en una oficina, pudiera estarles hablando desde Tulum, desde Campeche, desde la Riviera Maya, y con una ventana acá atrás viendo el Caribe, pues por supuesto que lo haría, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que entender que está cambiando. Y al cambiar y la gente no buscar arraigo y no estar interesado en un tema patrimonial, entonces eso automáticamente empieza a impactar el mercado de la compraventa. Les voy a dar un poquito más adelante algunas cifras que a mí me parecen muy interesantes de cómo hoy el sector hipotecario se está contrayendo. Este, y que finalmente es resultado de esta filmina que les estoy mostrando ahora. La tormenta perfecta. Para que algunas cosas pasen, y ustedes conocen esta frase, ¿no? Es que fue la tormenta perfecta. O sea, todo se alineó, todo pasó, todo lo bueno o malo que pudo haber pasado, pasó para que finalmente me pudiera comprar mi coche, ¿no? Pude vender la casa y al final otra operación se me activó que yo ya había pensado que se me había caído, el notario se puso las pilas, ¿ok? Eso es la tormenta perfecta. A eso se refiere el término de la tormenta perfecta. Y en este caso, también cuando el mercado cambió, se cambió porque se presentó la tormenta perfecta, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Hoy el mercado inmobiliario habitacional, y espero que ustedes que están en este sector lo noten, ha crecido y está creciendo por encima de la inflación. Y esto, pues sin duda, impacta porque piensen ustedes que van a correr una carrera que en principio era de 5 kilómetros, ¿no? Y entonces ustedes se preparan para esta carrera de 5 kilómetros y finalmente llega el día que la van a correr. Se preparan, se compraron sus mejores tenis, su outfit de corredor, y entonces dicen en sus marcas listos fuera, disparan, y tú empiezas a correr a un ritmo necesario para poder llegar a la meta. Pero resulta ser que en el kilómetro 3.5 alguien te dice, ¿qué crees? Que las reglas cambiaron y ahora no son 5, son 8. Y tú dices, oye, yo ya corrí estos primeros kilómetros con la idea de que solamente voy a correr 5. Y entonces dices, bueno, voy a cambiar la estrategia y empiezas a cambiar la estrategia para llegar a los 8 kilómetros. Y cuando te falta un kilómetro por terminar, te dicen, oye, ¿qué crees? Que las reglas cambiaron. Ya no son 8, son 11. Y dices, es que no sé si lo voy a lograr. Y entonces ejemplifico esto porque es exactamente lo que pasa con los precios de la vivienda. Hoy los precios de la vivienda están creciendo a pasos acelerados, mucho más rápido que la inflación. Y entonces sucede que un sueldo regular de una persona nunca va a terminar de alcanzar para poder alcanzar los precios de la vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que el costo de la vivienda está creciendo de esta manera, voy a llamarle desproporcionada respecto a los costos o al ingreso promedio de las personas? Alguien que me diga una idea. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Yo estoy seguro que entre las 25 personas que hay aquí, alguien tiene una idea y ninguna idea es mala. ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, perfecto. Bueno, pues sin duda, una de las primeras cosas que hacen que los precios crezcan es la demanda. Espero que para todos esté claro que vivimos en un país donde hay una sobredemanda o un déficit de vivienda. Sin duda, el déficit de vivienda se concentra en la vivienda social, ¿no? Y hoy casi ningún desarrollador se aventura
a generar vivienda social porque el costo de la tierra es demasiado elevado. Y entonces al tener la tierra a un costo demasiado elevado, es quita el incentivo al desarrollador para poder desarrollar vivienda social. Y por eso es que hoy el gobierno lanza estos planes que a mí no me gustan nada, de Infonavit y Fobiste para autodesarrollar desde el gobierno vivienda social, porque sin duda hay una demanda que no está cubierta. Eh, Otra de las cosas que se convierten en una barrera para el tema de la capacidad de compra es el acceso al crédito. Hoy los créditos son en extremo caros y quizá ustedes digan, ay, el 8.5 no es caro. El 8.5 no es caro. Claro que es caro, ¿no? O sea, si ustedes van contra el sueldo promedio de una persona, pagar el 8.5 de interés es en extremo caro. Los sueldos no crecen de nuevo a ese ritmo, eh, y, y eso hace que cada vez más el costo de los créditos se convierta en una falta de aliciente para que alguien se compre una propiedad. Y como les decía, también este perfil dominante que hoy está incorporándose al sector productivo, que son estas nuevas generaciones que tienen esta necesidad de flexibilidad y que no se quieren atar durante 20 o 25 años a un crédito, ¿no? Que les quite esta oportunidad. Y entonces esta tormenta perfecta, ¿qué es lo que hace? Pues la conclusión sería que cuando una persona no puede comprar, pues no es que desaparezca el negocio, ¿no? O sea, ¿sabes que ya nadie puede comprar? Desapareció el negocio. No, no desapareció el negocio. El mercado cambió, ¿no? Y la solución que está encontrando el mercado para solventar esta necesidad de habitación es el arrendamiento. Y hoy el arrendamiento está tomando una fuerza muy, muy, muy importante en el sector. Las fuerzas de esta tormenta, ¿cuáles son? El trabajo remoto, ¿no? Como les decía, hoy yo podría estar. Adrián, levantaste la mano, adelante, por favor. Sí, perdón, buenos días. Adriana, Bueno, perdóname. sí, Adriana, sí, mire, bueno, yo también veo, por ejemplo, a estas nuevas generaciones, ahora ya comparten un departamento, ¿no? O sea, no te compran un departamento, no te rentan el departamento completo, sino lo rentan en grupo, ¿no? O sea, por Es correcto. recámaras. Entonces, pues eso también, pues cambia el negocio del arrendamiento, ¿no? O sea, no sé si exista alguna figura en que uno se haga responsable del departamento o todos comparten la responsabilidad, o si hay una forma de renta, pues sí, de cómo rentarles, ¿no? O Ujú. sea, no Ok, entiendo eso. ahorita les platico. Fíjense que Sí. nosotros en Mica tenemos un cliente que el negocio se llama rumetero. De rumen, de roomie, Ajá, rumetero. Y es porque ellos lo que rentan son puertas, o sea, literalmente se refieren a estas pequeñas habitaciones como puertas. Y sí, sin duda es una opción. Yo tengo un hijo de 25 años que acaba de terminar la universidad, estudió en Europa y entonces ahora acaba de conseguir ya finalmente trabajo y el lunes de la semana entra a trabajar a PepsiCo y lo que primero está en su mente es que se quiere ir de la casa, pero por supuesto lo primero que también está en su mente es que necesita un roomie para poderse ir de la casa. exactamente, ¿Ok? es más flexible rentar una habitación bueno, para este modelo, ¿no? De chicos que se tienen que desplazar, su primer trabajo, están Es correcto. buscando estabilizarse, buscan una habitación, pero dentro de un departamento, o sea, no se Sí, van por a supuesto, buscar. por supuesto. Hay una broma que dicen que en la Condesa, que en la colonia Condesa de la Ciudad de México, dice que todos quieren vivir en la Condesa, pero viven 25 personas en un departamento. La Exacto. verdad es que es como un poco broma, pero sí, o sea, tienes razón. Pero esa es, Adriana, es la muestra de que el mercado está cambiando y Sí, que sí. la demanda es totalmente diferente. Entonces, hablábamos del trabajo remoto, Adriana, de esta oportunidad que se tiene de poder desarrollar una labor, una tarea desde cualquier punto geográfico de un país, del mundo en general. Eh, También hay, dime Manuel, adelante.
Sí, gracias, Mario. No, bueno, quería nada más complementar el comentario de Adriana. No solo los que van como arrendatarios ven esta opción de rentar en grupo para diluir el El costo de la costo. renta, ¿no? Sino también el arrendador, porque también puede sacar más provecho, ¿no? De un Sí, mueble. en algunos casos sí tienes razón, sobre todo en temas de estudiantes, Manuel, ¿no? O sea, Sí. para estudiantes, ese tipo de cosas, sí. Hay incluso modelos, por ejemplo, en la Náhuac de Querétaro, por ejemplo, les voy a comentar que hay un modelo en el cual hay departamentos que tienen dos habitaciones gemelas, y que están hechos para estudiantes. Regularmente un departamento de esos costaría 25,000 pesos quizá, ¿no? Bueno, pues hoy esos departamentos se rentan por alumno en 20,000 pesos. O sea, un producto que generaría 20,000, 25,000 pesos, 28,000 pesos, hoy te está generando 40 por esta flexibilidad del modelo que estamos platicando. Muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante porque si no, no nos da tiempo. Hoy tenemos un gran volumen también de nómadas digitales. Seguramente ustedes han escuchado este término, que son jóvenes trabajadores internacionales que buscan ni siquiera no estar en otra ciudad distinta a la que laboran, sino en otro país. Y eso también está generando una gran demanda de propiedades en arrendamiento. Entonces, la movilidad internacional también es un motor que suma a este crecimiento del arrendamiento. La migración interna, por supuesto, recolocación, es que relocation en inglés, la reubicación, esa es la palabra, la reubicación de ejecutivos hacia otras ciudades por parte de las empresas también tiene un impacto. Y pues sin duda, voy a hablar de este mes de julio, que en México y en muchos otros países de Latinoamérica que más o menos tienen un calendario escolar muy similar al nuestro, estamos viviendo un boom de arrendamiento, porque es cuando hoy las familias toman la decisión de mudarse por circunstancias, ustedes las que quieran, para poder cambiar a los chamacos de escuela, ¿no? Entonces también esto es una parte de la suma de este modelo que está hoy cambiando. Y entonces aquí es donde se abre esta nueva oportunidad del nuevo negocio inmobiliario del cual les quiero platicar. Muchos asesores, y tiene que ver por el perfil generacional, sin duda, siguen trabajando en el año 2015 y por eso me gusta hacer este ejemplo del coche jalado por caballos y del Ford T que se atraviesan en una escena, porque simplemente es innegable. O sea, es innegable que hoy un asesor tenga, o no, no es innegable, o sea, es increíble que un asesor hoy siga diciendo, es que yo lo hago así y así funciona, yo lo hago así y así funciona, yo lo hago así y así funciona. ¿Por cuánto tiempo va a funcionar? ¿No? Pues hasta que el consumidor también haya cambiado totalmente y deje de demandar coches tirados por caballos. Y ahí es donde el negocio del asesor inmobiliario se va a acabar. ¿Qué sucede hoy con una compraventa? En una compraventa siempre estás esperando al comprador ideal, al que le guste la casa, al que tenga los recursos, al que no le vea el pero, al que, ¿no? Y entonces un proceso, objetivamente, un proceso de compraventa, a veces solo en la promoción te lleva hasta 6 meses. Hasta 6 meses en promocionar una propiedad y después una vez que ya logras tener al comprador ideal, 5 meses, 4 meses voy a ponerlo para no ser exagerado, en que logras finalmente cobrar tu comisión. Si tú agarras esos 6 meses y agarras tu comisión y la divides entre esos 6 meses, entonces te darás cuenta que sí, por supuesto, de repente uno de un día para otro se convierte en el todopoderoso que trae en la bolsa un montón de marmaja, pero vives así un mes porque empiezas a pagar esas deudas que acumulaste durante los últimos 6 meses. Claro, ustedes dirán, pues es que hay que sumar muchas operaciones, por supuesto, para todos los meses poder ir cobrando. Pero la realidad es que eso es lo que sucede con las operaciones. Ustedes no están para saberlo, pero un asesor inmobiliario promedio en México, promedio, y estoy hablando de un asesor independiente, comercializa y gestiona en promedio 3 operaciones
al año, concreta 3 operaciones al año de compraventa, ¿no? Entonces, aquí es donde se genera este fenómeno de las operaciones aisladas, ¿no? Que no te permiten tener flujo y te exigen ser muy administrado con los recursos. Y otra cosa que también le pasa a los asesores que siguen operando de la vieja escuela es que ven al arrendamiento como un mercado de segunda, como un mercado menor. Yo les quiero decir, no lo digo, no se me ocurre, durante toda esta trayectoria profesional que les he dicho en Latinoamérica, en México, tuve oportunidad, gracias a AMPI, de conocer todos los estados de la República y conocer asesores de todos los estados de la República. Y todos, no todos, pero en todos los lugares siempre me encontré asesores que me decían, yo no hago rentas. Yo no hago rentas porque te deja muy poquito y es mucho trabajo. Esa es la visión que hoy eh, se tiene quizá del arrendamiento, ¿no? Y sucede que para una compraventa, una vez que tú entregas las llaves, pues digamos que el negocio se acaba o la responsabilidad o el trabajo del asesor se acaba. ¿Y qué sucede con el entorno en general de la compraventa? Pues que se reduce y se reduce y se reduce y se reduce, cada vez es más complejo, porque hoy mucha gente ha dejado de comprar para vivienda y está comprando como inversión. Y eso hace que las decisiones tomen mucho más tiempo para hacerlo. Entonces, quiero presentarles ahora el modelo de arrendamiento, ¿no? Es una venta que no genera ingresos únicos y que te permite tener un proceso recurrente, ¿no? Entonces, tú cuando haces una renta, esa renta el siguiente año se va a convertir en una renovación. Y durante el proceso, como vamos a aprender a hacerlo mucho mejor, va a ser un proceso que te va a ayudar a generar recomendaciones para poder captar nuevas propiedades, para poder seguir rentando, ¿no? Hoy el mercado inmobiliario en arrendamiento en México es un mercado muy líquido. Cuando hablo de liquidez, hablo de que hay mucha demanda de arrendamiento. Recuerden que hay un déficit de vivienda y hoy una buena propiedad en una buena ubicación, en un buen precio, no dura una semana en el inventario, ¿no? Yo estaba pensando en la colega que estaba hablando de que captó 40 leads. Hay que aprender algo. Esos leads no son leads muertos. O sea, encontramos uno que ya nos rentó la propiedad. Hay que trabajar con esos 40 leads. No hay que dejar que se enfríen. Hay que empezar a buscar con colegas en bolsas inmobiliarias, no por WhatsApp, por favor, pero con colegas en bolsas inmobiliarias, oportunidades para decir, oye, traigo un inquilino calificado, traigo un inquilino calificado, traigo un inquilino calificado, porque hoy el mercado es muy líquido y muy rápidamente se dan las propiedades. Si captaste 40 leads, es porque hay 40 personas buscando una propiedad similar a la que tú les estabas ofreciendo. Ese es el tamaño de la demanda que hoy hay en el mercado, ¿no? Entonces, una operación bien ejecutada de arrendamiento te genera un ciclo, un círculo virtuoso que te va a permitir seguir generando, 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 generando. Y si bien es cierto que el arrendamiento no termina como en una compraventa cuando firmas el contrato, sino que realmente cuando firmas el contrato es cuando realmente inicia el arrendamiento y mucha de tu responsabilidad se centra durante ese año de proceso. Vamos a ver aquí cómo es que hoy ya la tecnología también te permite evitar esa fricción por la cual muchos asesores inmobiliarios han decidido no hacer arrendamiento, ¿no? Como les decía, la demanda creció, pero el proceso no evoluciona al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo las cosas como las hacíamos hace 10, hace 11 años. Seguimos enviando documentos por WhatsApp. Aquí les voy a dar un dato, aprendan esto, por favor. No solamente para el tema del arrendamiento, sino para el tema de compraventas. Se nos sigue haciendo muy fácil y muy sencillo, porque es la ley del menor esfuerzo, pedirle a los clientes que manden su documentación por WhatsApp. Eso es una de las cosas que hoy la ley de protección de datos personales pena de una manera muy importante. Les voy a dar un dato, ojalá se hayan enterado del mismo.
el gobierno de México multó a la Federación Mexicana de Fútbol con 42 millones de pesos por el tratamiento inadecuado que dieron a la información de las personas que compraron boletos VIP para el Mundial. 42 millones de pesos por no haber salvaguardado correctamente la información de sus clientes. Imagínense, hoy, y no me digan que no, piden por WhatsApp que una persona les mande su INE, que les mande el comprobante de dónde viven y que les manden sus estados de cuenta. Se los piden así como con la mano en la cintura, ¿no? Eso es total y absolutamente ilegal. Están manejando información susceptible de una persona que eventualmente pudiera desencadenar un crimen en el cual ustedes quizá pudieran terminar involucrados. Y no porque ustedes hayan generado el crimen, sino porque ustedes eran poseedores de esa información sensible, que además no necesitaban para nada, porque ustedes no son evaluadores de créditos, no son evaluadores de perfiles de las personas. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, con el tema del manejo de la información a través de WhatsApp. Es muy importante que antes de iniciar cualquier operación, tengan un aviso de privacidad, que el aviso de privacidad establezca mejores medios, que aquí sería el correo electrónico, para el envío de información y que ustedes clarifiquen que la información que están solicitando es para generar un proceso de compraventa o de arrendamiento. ¿Ok? Por favor. Entonces, dejen de mandar documentos por WhatsApp. Las investigaciones. Yo les quiero platicar una anécdota. Cuando yo me incorporé hace muchos años al sector inmobiliario, una de las primeras cosas que me pidieron hacer en esta oficina fue, oye, vete al registro público aquí en Tlalnepantla porque tenemos un incumplimiento y queremos revisar la propiedad que dejaron en garantía el fiador. Y había pasado por una póliza jurídica. Entonces ya me voy al RPP, hago una consulta en pantalla de la propiedad y resulta que ser que tenía como 3 gravámenes. O sea, nunca se hizo una investigación correcta acerca de la viabilidad que tenía esa propiedad para poder ser un respaldo de un arrendamiento. Y como eso, muchas veces así se hacen de manera superficial, de manera poco profesional, hoy las investigaciones por parte de muchos despachos o de muchas oficinas que se hacen llamar pólizas jurídicas. Hoy, tener un fiador es más complejo que nunca. Perdonen mi francés, pero es que no hay otra palabra para decirlo, pero muchas, en el sector inmobiliario nos referimos muchas veces al fiador como un pendejo con pluma, ¿no? Porque ¿quién en su sano juicio quedaría con su patrimonio por un tercero? Porque a ese tercero se le pueden presentar varias cosas, que se le muera su perro y que sus prioridades cambien y que eso ponga en riesgo el patrimonio de un tercero. Entonces hoy cada vez menos es complejo conseguir un aval que deje su propiedad en garantía en caso de un incumplimiento. Y otra cosa también importante, el tema de la firma de los pagarés. Hoy en el arrendamiento la firma de los pagarés es una situación inviable que mucha gente utiliza para, desde su punto de vista, tener la certeza de que van a poder hacer un cobro de la renta. Y eso es en parte cierto, pero en total y absolutamente parte ilegal. Tú no puedes demandar una situación civil a través de una demanda mercantil. Tú no puedes irle a cobrar a un inquilino por 2 vías diferentes una misma cosa, ¿ok? ¿Saben este tema de que no puedes enjuiciar a una persona 2 veces por el mismo delito? Pues hagan de cuenta que es exactamente lo mismo. El tema hoy de los pagarés, sinceramente, es una herramienta que ha quedado obsoleta en el arrendamiento. Firmas presenciales. Si ustedes ya han hecho firmas, díganme cuántas veces han tenido que aplazar una firma porque el propietario no puede porque se fue el fin de semana, porque el inquilino no puede porque tuvo que trabajar, porque si hay un obligado solidario, el obligado solidario se le complica y no puede llegar a la firma. ¿Cuántas veces? Hoy, afortunadamente, existen la firma digital. La firma digital está soportada por la norma oficial 151, digo, las firmas digitales que son auténticas y que cumplen con la legalidad. Y hoy las firmas digitales pues tienen
literalmente la certeza de un notario, ¿no? Te dan, además de una validación biométrica, de que las personas que están firmando son las que dicen ser, te da fecha cierta, que es algo que un notario te da. Y tenemos un tema de cobranza reactiva, ¿no? Todos conocen al señor Barriga del Chavo del Ocho, estoy seguro que sí. Bueno, lo que hacía el señor Barriga con don Ramón era cobranza reactiva. Una vez que existe un adeudo y que ya hay una problemática, se empieza la cobranza. Y hoy así es como funciona el mercado del arrendamiento, ¿no? Y una vez que se hace la renta, pues ya no hay un seguimiento. Muchas veces ustedes ya no renuevan la protección al siguiente año, pierden esa renovación y la dejan porque la verdad es que les parece que no hay un servicio que se pueda realmente cobrar. Hoy lo que está buscando un propietario cuando renta su propiedad es certeza. Certeza en todos los sentidos. Por supuesto, sin duda jurídica, pero también financiera. ¿Ustedes conocen esta frase de es que la señora vive de sus rentas? ¿Ustedes quién creen que inventó esa frase de vive de sus rentas? Una persona que vive de sus rentas. Entonces, cuando vives de tus rentas, no te puedes dar el lujo de no recibir eh, tu renta, porque vives de ahí, ¿no? Y entonces, parte del trabajo que un asesor profesional tiene es brindar la confianza tanto al arrendador como al arrendatario de poder generar una operación de manera ágil y basada en esta situación de certeza que les comento. Y bueno, aquí les platico un poco de lo que hoy ha cambiado en la infraestructura del arrendamiento, ¿no? ¿Qué hoy tenemos para poder mejorar esta experiencia en el arrendamiento que se convierta para nosotros como asesores en una fuente constante de flujo y que nos quite la fricción por la cual no queremos trabajar el arrendamiento? No queremos que el propietario nos llame para decirnos, Manuel, fíjate que ya no te había hablado, pero ya se le van a juntar 2 meses al inquilino y no ha pagado la renta. Y ustedes con un hoyo en el estómago así, con un nudo, porque le tienen que hablar en principio al inquilino para ver qué está pasando y después a la póliza jurídica, porque aunque la póliza jurídica es la responsable de esa parte, el propietario a quien tiene en mente todo el tiempo es a ustedes como asesores. ¿Ok? No solo se trata de digitalizar lo que hoy se hace de manera manual, porque yo me he encontrado con algunas pólizas jurídicas que de repente te dicen, ya tenemos firmas digitales. Ah, bueno, qué padre que ya tienen firmas digitales, pero ese es un proceso de varios procesos que un arrendamiento tiene, ¿no? Entonces, de repente se anuncian como digitalizamos la póliza digital, digitalizamos el proceso, no sé qué, no sé qué, y la realidad es que lo único que hacen es tener contratos digitales, lo cual es plausible, pero hoy no es suficiente para la demanda que tiene el mercado. Querido Luis, veo 12 preguntas en el chat. Si las quieres revisar y me quieres interrumpir, adelante. Si son preguntas, yo no he tenido oportunidad de verlas. Les platico hoy cuál es la infraestructura que existe para poder generar un arrendamiento realmente digital, evitando la fricción a la cual ustedes hoy con una póliza tradicional se enfrentan. En principio, ayer recibí una llamada de una asesora, de una querida asesora de Tampico, que me decía, oye Mario, yo tengo una duda. ¿Ustedes cómo le hacen en Mica? O sea, ¿de dónde tienen dinero para pagarle a todos los propietarios? Entonces, en mi mente se prendió un foco en el cual me di cuenta que los asesores, cuando les digo que esta nueva infraestructura permite darle certeza financiera a los propietarios, piensan que todos los arrendamientos fallan y que hay que estar financiando un montón de dinero todos los meses porque los inquilinos no pagan. No. Fíjense que hoy, gracias a la tecnología, poder hacer una prospección y un perfilamiento preciso y muy poderoso de un inquilino es lo que da certeza no solamente al propietario, sino también a nosotros como entidad financiera. Y ahorita les platico un poquito por qué. Hoy la prospección y el perfilamiento de un cliente debe estar conectado a plataformas como Buró y Círculo de Crédito. Hay que entender el arrendamiento como un endeudamiento
o como un financiamiento, como una tarjeta de crédito. O sea, piensen ustedes cuando solicitan una tarjeta de crédito, ¿qué es lo que hace el banco? Pues los perfila para saber si ustedes son buenos pagadores, si cumplen con sus pagos, si son viables, si pueden confiar en ustedes en darles este arrendamiento. Pues hoy el arrendamiento, esta tarjeta, pues hoy el arrendamiento funciona exactamente así. Perfila al inquilino para saber que hay una disminución sustancial del riesgo. Entonces, hacer eso perfilándolo financieramente, perfilándolo jurídicamente, perfilándolo laboralmente, perfilándolo profesionalmente, incluso hasta familiarmente, permite que hoy la tecnología les entregue un inquilino que tiene un porcentaje muy bajo de fallo y de incumplimiento, ¿no? Tener datos esenciales a través de plataformas digitales que permitan incluso tener prospecciones, digamos que automáticas, instantáneas, ¿no? Poder validar antecedentes de riesgo, poder saber que esta ley o esta regla, no ley, regla, que todos hemos aprendido alguna vez porque así las pólizas te encargaron de enseñarnos, de decir, es que para poder rentar una propiedad, el inquilino tiene que ganar 3-1. O sea, resulta ser que si no ganas 3-1, no eres viable para un arrendamiento. Ah, pero si ganas 3-1 o más, sí eres viable, aunque no nos interese o nunca nos enteremos que esa persona es una despilfarradora, es una persona que está endeudada hasta por arriba de las 100, que gasta más de lo que gana. Entonces, ¿qué importa que ganes 3, 4 o 5 veces lo que cuesta la renta si tu capacidad de endeudamiento, si tu capacidad de pago está total y absolutamente limitada? Entonces, hoy no es suficiente saber que ganas 3-1. Entonces, es importante conocer a fondo el perfil de un cliente para poder tomar una decisión justa, ¿no? Y alineada a procesos medibles y certificables, porque hoy muchos asesores, y yo reconozco que hay mucha experiencia cuando van a enseñar una propiedad y ven a un potencial inquilino y dicen, no, fíjate que sí, me late. Llegó en un buen coche, llegó bien vestido, llegó puntual, es muy educado. Yo entiendo que, que la primera, que la primera impresión siempre es importante, pero no necesariamente nos deja ver lo que hay detrás de esa persona. Entonces hoy no dejen o no deberían de confiar solamente en su instinto de asesores inmobiliarios, perdón. Voy a ponerles aquí un ejemplo muy rápido de cuánto es. ¿Alguien tiene aquí una idea de cuál es la renta mensual promedio en México? En promedio, ¿cuál es la renta mensual en México? ¿Alguien sabe? ¿Alguien Pues, sabe cuál es el precio promedio en venta de una propiedad en México? 25,000 pesos. 1,700,000 más o menos. A ver, dice Luis que 25,000 pesos y Manuel dijo que 700,000 pesos. O sea, No, 700,000 pesos en venta un- y 25,000 pesos en renta. ¿Ok? 1,700,000 es el Ah, un promedio de millón setecientos mil. Muy bien, Manuel, muy bien. Aplauso. Ese es el promedio. 1 millón, 1,5 millones, vamos a ponerle, ¿no? Porque hay fluctuación. Pero sí, digamos que una casa promedio es de 1,700,000 pesos en promedio en todo el país. Uno de los créditos más socorridos es el del 1,000,000 de pesos, ¿no? Y hoy no existen propiedades ya casi de ese precio por este tema de la vivienda social que les decía. Pero la renta mensual promedio en México es de 16,500 pesos. Esa es la renta promedio, ¿no? Promedio, promedio, promedio. Claro, hay rentas de 4,000, hay rentas de 150,000, pero la renta promedio en México es de 16,000 pesos, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo con una renta de 25,000 pesos, ¿no? Un candidato con buenos ingresos, estabilidad laboral documentada, sin fiador tradicional disponible, necesita respuesta en menos de 48 horas, ¿no? Y el proceso de tradicional, pues está aquí, ¿no? Eh, Sucede que pues le pides comprobantes de ingresos. Esos comprobantes de ingresos, si son estados de cuenta, pues tú los tendrías que evaluar y definir si financieramente sus flujos pues les dan. Y regularmente lo que el asesor inmobiliario promedio hace es decir,
cuánto gana, cuánto gasta, cuál es su promedio al final del mes. Y entonces mucha gente cataloga negativamente a una persona porque dice, es que termina con cero el mes, entonces pues no le alcanza. Oye, pero no evalúas que esa persona tiene flujo, ¿no? Tiene un flujo constante de ingresos y entonces cuesta a veces mucho trabajo hacer un análisis del perfilamiento de cómo gasta y en qué gasta, ¿no? Y luego se van a buscar en internet en el búho legal. Y entonces si no le encuentran nada en el búho, pues ahí dicen, ah, pues está bien, y lo pasan. Y de repente, eso les toma una semana o semana y media para poder eh, decirle al inquilino que sí es viable, cuando además ustedes, como nuestra colega de en la mañana, pues tienen 40 personas formadas esperando para ver si les pueden rentar esa propiedad, ¿no? Bueno, pues hoy, gracias a la información, y a la información y a la tecnología, pues podemos tener un flujo que incluso puede durar menos de 48 horas para validación de un inquilino, ¿no? En principio, tener el registro del candidato, poder validar la identidad y perfil jurídico de manera express, poder validar y analizar todos sus flujos de efectivo y su comportamiento crediticio, ¿no? Poder a través de estos datos poder tomar una información con evidencias y sustentada, ¿no? Estructurar el proceso para poder generar un contrato que sea fuerte y que le dé toda la certeza al propietario sobre el dominio de su propiedad. Poder hacer que estos contratos sean digitales y que las firmas también sean digitales y que posterior a la firma se pueda gestionar la cobranza y un seguimiento automatizado. Esto es lo que deberíamos estar buscando en un actual proceso de arrendamiento, ¿no? Y no tener que arrastrar el lápiz, no tener que hacer llamadas de teléfono, no tener que pedir información a través de vías como el WhatsApp, pero sobre todo hoy algo que el sector no hace, que es darle seguimiento al cumplimiento del pago de la renta para no tener que tener esta fricción en que de un impago en el cual tú te enteras cuando ya hay una problemática, ¿no? Entonces, hoy esto es como debería de avanzar desde nuestro punto de vista una operación de arrendamiento para quitarles a usted, en principio, para poder generar un arrendamiento en un solo día y quitarles a ustedes como asesores la fricción del proceso. Y entonces aquí les hago un pequeño comercial de lo que nosotros hacemos en Mica. Nosotros digitalizamos todo el proceso. Somos capaces de gestionar desde el inicio de la decisión de arrendamiento hasta la firma del contrato en 24 horas. De eso somos capaces a través de todas nuestras plataformas de validación y todos nuestros procesos digitales. Y aquí hay 3 modelos en los cuales nosotros trabajamos. Muy importante explicarles que nosotros hemos dejado de lado los usos y costumbres de utilizar juicio civil. El juicio civil, voy a hacer un meme del juicio civil, pero seguramente ustedes han visto muchas películas donde se presentan el acusado y el acusador, y les piden pruebas y evalúan las pruebas para ver si las pruebas son contundentes para poder declarar al acusado culpable o no culpable. ¿Listo? Bueno, esos procesos son extremadamente largos. Yo he conocido casos de personas que llevan 6 años litigando la recuperación de su propiedad por un proceso civil complejo, alargado y demasiado burocrático, ¿no? Nosotros no trabajamos en Mica con juicio civil, nosotros trabajamos con arbitraje. El arbitraje es una justicia alternativa. Seguramente todos ustedes han escuchado hablar de la mediación. La mediación es como más famosa que el arbitraje. Bueno, el arbitraje frente a la mediación es que en la mediación exactamente se hace mediación. O sea, le preguntan, oye Manuel, pero pues ¿por qué no le pagas a Luis? ¿No? O sea, Luis, pues ya para que Manuel le pague, pues no le cobres los intereses, ya para que la idea es que se arreglen. Esa es la mediación, tratar de llegar a un punto medio en las cuales las partes convengan de una situación y se pongan de acuerdo.
Bueno, pues hoy el arbitraje también es una justicia alternativa, no depende de un juez, no depende de un proceso civil, sino de un proceso privado de arbitraje en el cual se da por caso juzgado el incumplimiento de forma automática. Esto quiere decir que basta que se le presente la prueba al árbitro de que hay un incumplimiento de pago para que el árbitro, no el juez, dé un laudo arbitral positivo, a diferencia de una sentencia en el tema civil, para poder hacer la recuperación de la propiedad, o cuando menos de notificar al inquilino de que se va a iniciar un proceso de recuperación de la propiedad. Con esta justicia alternativa es posible resolver cualquier arrendamiento en un plazo promedio de entre 3 y 4 meses. ¿Ok? Entonces hoy eh, una protección jurídica de MICA te da todos estos procesos digitales de los que hemos hablado, desde la investigación, la conformación del contrato digital, la firma digital, la cobranza, y gestiona por arbitraje el proceso jurídico que eventualmente se tuviera que llevar a cabo. Así para todas nuestras protecciones. Hoy nosotros vemos el arrendamiento como un proceso financiero. De hecho, en MICA no nos definimos como un despacho de abogados, o sea, nada más alejado de la realidad. MICA es una empresa financiera tecnológica que le da certeza jurídica a los propietarios. ¿Ok? Nuestra protección integral, además de todos estos beneficios que les acabo de decir, le mantiene el flujo al propietario, el flujo financiero, a mes vencido durante 4 meses a un propietario. Eso quiere decir que mientras nosotros, si eventualmente llegáramos a un proceso de recuperación, durante el tiempo que nos toma hacer la recuperación de la propiedad, el propietario no va a dejar de cobrar su renta. ¿Ok? Porque además nosotros tenemos esta visibilidad del cumplimiento de pago gracias a la gestión de cobranza. Y finalmente, una protección premium que le permite, por ejemplo, hablábamos al principio de que hoy muchas personas compran por un tema patrimonial, no por un tema de vivienda. O sea, lo compran para tener el dinero puesto en una propiedad, para ganar rentas y ganar plusvalía en el tiempo. Pero que quizá esta propiedad la compraron con una hipoteca y parte de esa hipoteca la amortizan con el ingreso que tienen por las rentas. ¿Ok? Esa persona requiere de tener, sí, flujo constante. Y en este caso, el producto premium que nosotros ofrecemos se convierte en una estupenda herramienta porque te paga todos los meses el día 7, el día 6, perdón, de todos los meses. Todos los contratos de arrendamiento, si no lo saben, y si no, yo se los cuento, todos los contratos de arrendamiento tienen una fecha de vencimiento y tienen 5 días de gracia. En nuestro producto premium, si en estos 5 días de gracia el inquilino no paga, nosotros automáticamente el día 6 le depositamos al propietario e iniciamos el proceso de gestión de cobranza. Así durante 12 meses, ¿no? Literalmente. O el tiempo que nos lleve recuperar la propiedad. Un modelo de este tipo te permite tener mayor agilidad en un proceso de arrendamiento, tener una relación con tu propietario en el cual él esté protegido y tenga certeza, reitero, jurídica y financiera de su propiedad. Al nosotros no requerir un fiador o un obligado solidario, porque recuerden que finalmente lo que buscan con estos fiadores obligados solidarios es que se pague la renta, y al hacerlo nosotros en MICA, pues te abrimos la posibilidad de que tengas más candidatos viables, más candidatos que no requieran de un fiador, ¿no? O de un obligado solidario. Y ya les dije que cada vez es más difícil tener un fiador con un bien raíz libre de gravamen. Cada vez es más difícil, nadie quiere serlo. Y entonces eso nos limita a la cantidad de potenciales inquilinos que podemos presentarle al propietario. Y como les decía, la recurrencia de ingresos. Cuando tú puedes resolver en tan solo 24 horas un arrendamiento, esto te permite que el proceso lo puedas repetir 1, 2, 3 veces, 4 veces, las veces que sean necesarios, y que se convierta en un flujo constante de ingresos para ti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú logras hacer, digamos, 6 rentas al año, que sería una cada 2 meses,
¿no? Y evalúas cuál sería tu ingreso, entonces te darías cuenta que te soporta tu operación, ¿no? Mientras tú construyes operaciones que se convierten en utilidad a través de compras-ventas, la recurrencia de ingresos a través del arrendamiento te construye el poder de la operación, ¿no? Y entonces eso es lo que queremos demostrarles, cómo el arrendamiento permite que este flujo sea constante y sea certero para ustedes, ¿ok? Pues bueno, ¿cómo es el asesor que viene? ¿Cuál es el asesor que a partir de ya tarde, tendríamos que estar viendo en nuestro mercado? Es un asesor que sin duda está evolucionando en sus prácticas profesionales, ¿no? Es un asesor que tiene que ofrecer valor. Y yo al principio, y también Luis lo decía también al principio de su presentación, eh, generar una marca personal, convertirte en alguien que no solamente es un gestionador de operaciones, sino una persona que agrega valor, ¿no? Que somos realmente asesores, no vendedores. O sea, nuestra descripción profesional lo dice claramente, asesores que asesoran, que saben, que conocen, que le generan valor, que le quitan estrés al propietario para su operación. Entonces, hoy tenemos que convertirnos en un asesor que tiene la capacidad de diagnosticar el mercado, de diagnosticar lo que puede eventualmente pasar y cómo debe de pasar. Tenemos que dejar de ser solamente el asesor que publica la propiedad y que se sienta en su silla a esperar si llega una persona que esté interesada. Debemos de dejar de ser esa persona que muestra casas y que cuando entra dice, esta es la cocina, este es el baño, como si las personas que fueran a ver la casa no se dieran cuenta y no supieran que en una cocina hay una estufa, que en un baño hay un inodoro, ¿no? Etc, etc. Tenemos que ser asesores, explicarle los beneficios que esa propiedad tiene, la ubicación, el desarrollo urbano que está alrededor, ¿no? Dejemos de ser solamente ese asesor que pide documentos para solamente tomarlos y pasárselos a un tercero para que un tercero los analice. Debemos de quitarnos ese riesgo. Debemos de ser un asesor que analice el riesgo. Adelante, Lulu. Gracias. Hola, queridos todos. Vengo en el carro, entonces, bien rápido. Oye, Cuidado. Manuel, fíjate que adicionalmente a lo que tú comentas, yo también soy una asesora que si el cliente me da su propiedad para renta, siempre les hago esta pregunta de, ¿tú vivirías aquí? Para ayudarle también a que su propiedad se mueva mucho más rápido. Porque no nada más hay que asesorar al que viene a rentar, sino también al que renta. Ayer tuve una experiencia, 5 casas con un cliente. De verdad yo decía, ¿qué pasa con con los propietarios? ¿Por qué no arreglan sus casas? Claro, cuando les tocó ir a ver las mías que yo capté, pues las casas impecables, porque pienso que no nada más es esta parte que tú dices de informarles la infraestructura, de toda la parte de la zona alrededor, sino a tu propietario también decirles cómo su propiedad siempre va a estar en el top of mind o cuando está bien puesta en el mercado, cuando tiene un buen mantenimiento o una actualización de la casa, porque de verdad ayer yo terminé yo amo las rentas, Manuel, Mario, perdón, y ahorita te voy a hacer otra consulta, pero más adelante, pero también creo que es importante que nosotros seamos ese asesor, como bien dice la palabra, de decir a los propietarios, ¿sabes qué? Esta cocina, tal vez no con esas palabras que yo lo haría, ¿verdad? Esta cocina está del carajo, pero sí hacerlo, ¿ves? Sí, oye Lulu, te voy a platicar. Yo escribo mucho, escribo semanalmente y por ahí tengo una colaboración con un diario nacional una vez al mes. Y acabo de escribir una nota que todavía no se publica, yo creo que se va a publicar en un par de semanas, que habla exactamente de eso, ¿no? De cuánto deja de ganar un propietario por no invertir en su propiedad, ¿no? Yo entiendo que cuando vamos a vender una casa y ya nos queremos hacer de una propiedad, pues la vendemos en las condiciones en las que está, asumiendo la reducción de costo, por la inversión que tiene que hacer el comprador de la propiedad. Lo entiendo. Ya no le metas, ¿para qué le metes dinero bueno al malo, no?
entiendo, ¿no? También entiendo que si está en buenas condiciones, pues se vende mucho más rápido, pero vamos a poner el ejemplo de la compraventa. Puede ser, es viable, asumo la pérdida o la contracción del precio para que el que la compre la arregle. Yo ya no le quiero meter un peso. Pero ¿qué sucede en las rentas? En las rentas es increíble. O sea, yo cuando rento lo que quiero es precisamente quitarme este tema de tener que darle mantenimiento a una casa y quiero llegar a una casa que se encuentre en buenas condiciones, en condiciones en las cuales yo pueda vivir, pueda habitar, simplemente llegar a que trapeen la casa y poder traer mi mudanza y mudarme, ¿no? Yo veo de repente muchas rentas que se quedan un mes, 2 meses y no se mueven. ¿Y por qué es? Porque precisamente por lo que tú dices, Lulu, por las condiciones en las que está la casa. Entonces, imagínate, vamos a poner que la renta promedio es de 16,000 pesos. Eso quiere decir que un propietario que no quiso invertir en arreglar su casa en 2 meses acaba de perder 32,000 pesos. 32,000 pesos dejó de ingresar por no querer invertir 10,000, 12,000 pesos en arreglar la propiedad para que sea, como tú bien dices, Lulu, atractiva al inquilino. Eso, Lulu, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo siempre les digo a las asesoras de la oficina que tenemos, hablen con el propietario, explíquenle que cada que un mes no se renta esa propiedad, es un mes que él está perdiendo dinero y que no va a lograr recuperarlo en un año, ¿no? Entonces, oye, es que no tiene lana, pues que pida prestado, o sea, le sale más barato pedir prestado para arreglar la propiedad que dejar de estar ingresando esas rentas. Lulu, nunca más he estado más de acuerdo con alguien que con lo que tú acabas de decir. Así es que también, por supuesto, es importante, aunque hoy, Lulu, no era materia de decirles el tema de cómo entregar una casa, pero sí, tienes toda la razón. Oye, Mario, y ya hilando el tema de la consulta que te iba a hacer, precisamente me está pasando con una clienta que yo le administro su propiedad desde hace 3 años. 3 años. Las inquilinas que tiene ahorita en diciembre van a cumplir 2 años, pero no les quiere poner mini split porque el departamento tiene aire central. La renta de ese departamento, Mario, es de 15,500 pesos y la luz bimestral les llega de 9,000, de 9,000. Meterles mini split, la inversión a la mujer es de 40,000 pesos y no lo quiere hacer. Entonces yo le dije ayer, ¿sabes? Yo le dije, para empezar, ella dijo, pues que ellas lo inviertan. Y le dije, pero si es tu departamento, reina, no entiendo. Claro, Y me dijo, no, pues yo no voy a meterle un peso. Le dije, bueno, ok, está el riesgo de que se vayan. Está el riesgo de claro. que se vayan. Porque es un chorro de dinero, de verdad. O sea, no hay bimestre que no paguen un dineral de luz. Para no hacerte el cuento largo, me dijo que hazle como tú quieras y entonces le dije, bueno, ok, posiblemente se vayan. Y me dijo, bueno, que me paguen la multa de 2 meses, ya sabes. Y le dije, tampoco te la van a pagar porque, ¿qué crees? Que la persona que firmó el contrato contigo ya no está en el departamento. Claro, ahí Claro. me echó a mí, ya sabes, me dijo, yo te pagué a ti para que trajeras a alguien, no sé qué. Sí, pero en su momento, cuando eso pasó, la persona que rentó el departamento tuvo una situación de médica brutal y se fue. Y lo que yo hice fue conseguir nuevos inquilinos, punto, se acabó. Pero es una mujer tan complicada ella que no entiende como Sí, buenas razones, que fue como yo lo resolví. No le han y además, faltado a la Lulu, renta, una Y sola vez. además, Lulu, lo que hay que evaluar ahí es cuánto agrega en valor esa inversión de 40,000 pesos, Y ¿no? O no sea, oye, si quiere, hoy lo rentas Mario. en 15,500, pues a lo mejor lo podrías rentar en 18 o en 17,500 y entonces pues evalúa en cuánto tiempo vas a poder amortizar esa inversión, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuánto se va a convertir en utilidad. Bueno, sí, Lulu, ese es un tema que también hay que hablar de psicología de los Oye, inquilinos, Mario, pero yo quiero hacerte una de consulta los legal, propietarios. Dime, sí, dime. porque ella dijo que entonces si ellas se salían y no había quien le pagara, si hubiera un tema legal. Y le dije, como tú quieras, la que detiene su inmueble eres tú. ¿Esto es real? Sí. Porque a mí me lo dijeron, pero no lo sé. Lulu, Lulu, yo diría que objetivamente, ¿no? Estamos en confianza que tú te equivocaste. Ok, O sea, sí te equivocaste porque al salir la persona que era la responsable del contrato, dejaste indefensa a la propietaria. Eventualmente los inquilinos podrían no salirse y tendrías que iniciar un proceso jurídico
para la recuperación de la propiedad porque no hay un contrato firmado por ninguna de las personas que tienen la posesión de la propiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, Luis. Ok, gracias, Mario. De nada, a tus órdenes. Bueno, continuamos para terminar en tiempo. Entonces, no se trata solamente de este proceso tradicional que conocemos, de coordinamos las firmas, vamos a la propiedad, ahí firmamos, les invitamos un cafecito, les imprimimos un contrato y se lo llevan muy felices y con eso ya, y ahí están las llaves y ahí nos vemos para esperar otra operación. No, se trata de generar un proceso que permita que este trabajo que hemos hecho repercuta en un círculo en el cual genere más y más y más procesos, y que se convierta en un acompañamiento durante todo el año. Bueno, aquí tengo una frase. Dice, el futuro del mercado inmobiliario no pertenece únicamente a quien venda más propiedades. Pertenece a quienes comprenden antes que nadie cómo está cambiando la forma en que las personas viven, invierten y habitan las ciudades. Y eso es muy importante que ustedes lo vean. El negocio inmobiliario ya cambió, sigue cambiando, sigue demandando cosas distintas y nosotros tenemos que echar mano de las plataformas tecnológicas y entiendo que aquí con Luis ven mucho de eso. Solamente me doy cuenta con el tema del marketing digital, de cómo es importante utilizar CRMs, marketplace, herramientas de marketing digital, generar una marca personal, utilizar herramientas digitales para procesos de arrendamiento y para cada una de las cosas que ustedes hagan, si hacen administración de condominios, también hay herramientas estupendas para hacer administración de condominios. Tomen conciencia, se especialicen en este tipo de herramientas, las incorporen a su quehacer profesional y esto les genere, sin dudas, prevalecer y no convertirse en ese carro jalado por caballos que eventualmente terminó desapareciendo, ¿no? La demanda está evolucionando, el perfil de los demandantes de servicios inmobiliarios está cambiando. No solamente está cambiando, sino que hoy, gracias a la inteligencia artificial, hay una cantidad de información disponible que cuando un comprador o un arrendatario llegan, tienen a veces mucha más información que ustedes mismos. Por eso ustedes se tienen que mantener a la vanguardia, ¿no? Los procesos deben evolucionar. Entiendo que han funcionado durante muchos años. Yo siempre digo que aplaudo mucho a las pólizas jurídicas porque llegaron en un momento en el cual era muy complejo adquirir una fianza y ellos encontraron una figura que en su momento ha ayudado durante estos años, pero que el mercado evolucionó y demanda otro tipo de soluciones y hoy proyectos como los que tiene Mica de protecciones de arrendamiento y ver el arrendamiento como un tema financiero es sin duda la evolución del sector y pues esta necesidad de que ustedes evolucionen y caminen junto con el mercado. Adelante, Andrés. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a todos. Oye, mira, tengo aquí una situación. Yo realmente no me dedico a rentas, sin embargo, desde hace 4 años le vengo ayudando a uno de mis clientes, que también es un cliente comprador. Hay una situación que está pasando porque yo le ayudé desde 2022, en 1 de noviembre, para que entrara una familia para una renta ahí en Playa del Carmen. Pero a mí nunca yo le ofrecí mis servicios de administración, de revisión y de cobranza en su momento a esta persona, ¿no? Al propietario. Sin embargo, él dijo, no, no te preocupes, ellos van a pagar y todo este rollo, ¿no? Efectivamente, en algún momento hubo inconsistencias de pago en los días y términos que se quedaron en el contrato. Yo le hice el contrato, lo revisé con otro abogado, pero, ¿sabes? Sucedió algo. Cada año me hablaba Cristian para poder hacer o sea, renovación de contrato, ¿no? Porque es anual. Sin embargo, yo como no tenía la playera puesta de la administración, yo nunca revisé pagos de luz y pagos de agua. Resulta ser que yo tengo esa casa dada de alta en los recibos de agua, ¿no? Y mi madre hace
hace 2 meses me pidió, oye, ayúdame a bajar para unos procesos que iba a hacer ella, un estado de cuenta y un comprobante, ¿no? Y le bajé el de Aguacán. Entonces yo tengo ahí varias propiedades, como 3 o 4 que pues ya administré en un momento, pero ya no las tengo, y me metí a ver por curiosidad la cuenta de Aguacán de ellos. Resulta ser que no han pagado desde el 2024 y hay una deuda ahorita de 45,000 pesos corriendo. Y la verdad es que yo me quedé así de wow, ¿no? Y como tengo mucha confianza con esta persona, le avisé, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto y esto y esto. Yo no sé, digo, yo también me siento responsable por eso, porque, digo, yo no tenía puesta la parte de ahí de la administración, pero cada renovación de contrato yo digo que se debe hacer una revisión de todo, ¿no? Y yo la verdad, honestamente, yo no la hice. Y ahorita está este An- problema. ¿Y cómo lo podemos Andrés. solucionar? ¿Qué podemos hacer? No, bueno, pues a ver, dicen que después del niño ahogado tapado el pozo. A ver, yo les comento. En temas jurídicos y de arrendamiento, empresas como las pólizas jurídicas tradicionales y como nosotros en Mica, protegemos el arrendamiento, Andrés. Protegemos el arrendamiento. No protegemos los muebles. Los muebles son otra cosa. Los muebles son materia de un contrato diferente, ¿no? De comodato, totalmente diferente. Pero en el caso de los pagos, se convierte en responsabilidad de las partes, tanto del propietario, no del asesor, Andrés, no es responsabilidad del asesor, es responsabilidad del propietario, o sea, del arrendador y del arrendatario. ¿Ok? ¿Por qué? Los contratos, cuando menos los nuestros, establecen que el inquilino se obliga a cubrir en tiempo y forma los servicios consumidos y demandados en el inmueble que se está rentando, ¿no? Dice, el incumplimiento del pago de estos servicios se convierte en una causal de rescisión de contrato, ¿ok? Entonces, nosotros no te vamos a pagar los servicios ni vamos a hacer frente a los servicios, pero te doy una herramienta para que en cuanto el propietario me diga, oye, Mario, fíjate que no me han entregado el recibo del primer bimestre del año. Ah, ok, perfecto. Mi jurídico sí hace el trabajo de llamar y cobrar y pedir los comprobantes de pago. Si no hay comprobantes de pago, entonces lo que inicia es notificar al inquilino que vamos a iniciar el proceso de recuperación de la propiedad por incumplimiento de las cláusulas del contrato. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo diría que el haber llegado a la suma de una deuda de 45,000 pesos es un descuido del propietario, una mala conformación del contrato y no una responsabilidad quizá tuya porque tú conformaste el contrato, pero, pero así debe de ser. O sea, Mira, el incumplimiento de pago de servicios es una causal de rescisión de contrato de arrendamiento. sí, Mario, ¿sabes? En el contrato sí viene especificado una, se debe de enviarle los recibos al correo del propietario, ¿no? De los pagos, que nunca se hizo, yo siempre se los comenté al inicio y lo repetía, pero bueno, quedó por saco roto. Y si hay una cláusula en donde dice que después de no pagar ciertos días la renta y no pagar una penalización del 10% por atraso de pago de la renta y también en el momento en el que hay un servicio que no se esté pagando, es cuestión de rescisión del contrato. Incluso esta persona pues ha estado ocupada, hasta yo le tuve que mandar mensaje otra vez al propietario pues, diciendo, oye, ¿qué vamos a hacer? Hay que ir a Huacán, yo investigando las maneras de cómo solucionarlo para poder hablar con los propietarios, pero él ya me dijo, yo regresando de Perú, voy a tomar decisión y voy a hacer lo del contrato, les voy a decir que ya que rescinde el contrato, ¿no? Porque el contrato se vence ya 1 de noviembre, entonces él ya tiene intención de venir donde viene, que está de viaje, y aplicar lo de la cláusula del contrato. El contrato no está notariado, el contrato nunca se quiso, No hace, ninguno de los que quisieron pagar en nada, o sea, y claramente el notariado tampoco te garantiza gran cosa, no, o sea, realmente. te voy a decir nosotros, te voy a decir en Mica nosotros lo que hacemos, Andrés. Nosotros, al estar vinculados con Buró y Círculo de Crédito, nosotros reportamos mes con mes el comportamiento financiero de los inquilinos. Si pagan, los reportamos positivamente. Imagínate el impacto que tiene un reporte del 30% de tus ingresos pagados puntualmente cada mes. Entonces, Mica mejora de manera sustancial el perfil financiero
de los inquilinos. Punto número uno. Pero punto número dos, si no pagan, también los hundimos en el buró de crédito negativamente. Y eso se convierte en un arma muy buena para poder gestionar una cobranza viable. Eventualmente, como nosotros sí estamos claros en eso, lo que pudiéramos ofrecerle, lo que pudimos haberles ofrecido era reportar a Buró de Crédito el adeudo de los 45,000 pesos de servicios, buscando hacer presión para que ellos eventualmente lo paguen. Desde mi punto de vista y por temas de costos, Andrés, yo buscaría recuperar no hasta noviembre, sino inmediatamente la propiedad, ¿no? Sobre el tema de incumplimiento del pago para que no se te sigan acumulando, porque va a ser más cara intentar hacer la cobranza si es que no tienes un garante, ¿no? Que en este caso sería alguien con una posesión inmobiliaria al que pudieras demandar hipotecariamente para gravar la propiedad. Entonces yo lo que te diría es busca por las buenas recuperar la propiedad, asume la pérdida y búscate un inquilino y haz la renta con Mica. Esa sería Sí, es lo mi, que esa sería mi recomendación, estimado Andrés. no hay manera de exigirlo. O sea, de ellos a lo mejor los propietarios de buena fe o de buena obra, porque existe una buena relación Pues entre todos, entre comillas, pero pues no, ya es un volado que ellos acepten pagarlo, ¿no? Y yo si lo que no, diría, Andrés, es demándalos por temas de arrendamiento. Es muy importante. En Mica, por ejemplo, si alguien gana 60 veces a uno y tiene un estupendo historial financiero y puede pagar la renta y para nosotros califica perfectamente con sus ingresos, si tiene una demanda por arrendamiento, no los aceptamos. O sea, todo bien, pero tienen una demanda por arrendamiento, para nosotros es una lista negra y nosotros no vamos a dar aval por esa persona. Entonces, mi recomendación es, creo que muchas personas, muchas empresas si lo están haciendo bien, lo están haciendo así. Entonces, demándalos por arrendamiento para que no se lo vuelvan a hacer a otras personas. Perdóname, Andrés, voy a contestar la pregunta de Sergio, que tiene la mano levantada adelante, desde hace un gracias. rato. Adelante, Sergio. Hola, hola, muchas gracias. Gracias, Mario. Oye, una situación que sucede comúnmente, y no sé si le estoy interpretando adecuadamente. En una de las cláusulas viene que si adeudan 2 o 3 meses de renta, entonces inicia el proceso de rescisión inmediato, pero resulta que hay un cliente pues que ya le agarró el modo, entonces no permite que se junten 2 rentas. No, o sea, cuando viene el vencimiento de la segunda, deposita una. Entonces, Sí, pues así va mes a mes, digamos que va un pero, mes atrasado continuamente. pero se le va O acumulando de sea, todos modos los intereses sobre el adeudo, ¿no? sí, y los paga, ¿no? Entonces, una tampoco es, o había de que, pues como paga intereses, pues ya no puedes, decir que no, porque como está la cláusula de penalización por intereses y cobro, pues ya, ahí ya cumplió una penalización, entonces no le puedes aplicar la de rescisión. Pero, ¿es correcto así o hay una mala interpretación de decir, sabes No. qué, pues ajá, Sí, ¿cómo? efectivamente, Sergio, efectivamente, los contratos de arrendamiento que hacen las pólizas jurídicas, sí tienen esa cláusula y lo hacen precisamente para minimizar el tema del reclamo. O sea, la verdad es que esa es una estrategia del despacho jurídico para buscar que si en un mes no pagó, en el siguiente se pongan al corriente, ¿no? Y basado en el Código Civil, pues no dejar que se les acumule hasta tres rentas, ¿no? Sí, es una práctica común. Tú no podrías demandarlos por eso, no podrías exigir la recuperación de la propiedad porque ellos están en cumplimiento. Basado en la cláusula que tiene el contrato, ellos están en cumplimiento y hacen el pago de los intereses. Literalmente velo como el tema de tu tarjeta de crédito. Oye, pues si no la pago completa, no es como el American Express, pero todos los meses hago mi pago mínimo y ahí voy, ¿no? O sea, no te dejo de pagar, pero te sigo debiendo. ¿Ok? Así es como funcionan las cláusulas de los contratos regulares de arrendamiento. Te platico, nosotros en Mica no lo vemos así. Para nosotros está muy claro que el pago, por ejemplo, te voy a platicar en este caso del pago de los 4 meses.
nosotros nunca vamos a dejar llegar al cuarto mes de pago porque financieramente tampoco es viable para mí. Entonces nosotros iniciamos la cobranza, Sergio, desde el día 1 de incumplimiento. O sea, nosotros vamos a recuperar el pago a más tardar el siguiente, o sea, en el peor escenario, el siguiente mes, el siguiente vencimiento de mes. O sea, para cuando se le vence el segundo mes, nosotros ya tendríamos, ya le pagamos el primer mes al propietario, pero para el segundo mes nosotros ya estamos notificando al inquilino para recuperar la propiedad. A un inquilino en Mica jamás se le van a juntar 3 meses de adeudo, porque para ese momento nosotros ya recuperamos la propiedad, Sergio. O sea, tiene que ver el planteamiento del contrato. Esa sería mi respuesta, pero sí, desafortunadamente, con base a la cláusula que yo conozco muy bien, el inquilino está en cumplimiento y no le puedes pedir la propiedad porque él siempre va a argumentar que no, que está en cumplimiento del contrato, desafortunadamente. Sí, ¿No? Así es que gracias. bueno, estoy a tus órdenes. Muchas Hilda, gracias. adelante. Gracias. Buenos días. Pues siempre se habla de lo que se organiza para tener certeza jurídica con las pólizas jurídicas y el convenio de justicia alternativa. Ahorita tengo un caso latente de una persona que pidió extensión de contrato por 3 meses. Se le dijo, ¿sabes qué? No se puede, para que tenga legalidad va a ser por un año, con penalización, digo, sin penalización el cuarto mes de que alguna de las partes solicite rescindir el contrato, ¿verdad? ¿Es correcto? La persona siempre, digo, el esposo, el que firma, está en Estados Unidos, no ha venido, y ya me dijo, ¿sabes qué? No voy a alcanzar a salirme, hazle como quieras. Ya me mandó a su yerno, abogado. ¿Sabes qué? No se va a salir, y ¿sabes qué? No quieren firmar, hazle como quieras. Entonces ya va a proceder. En 4 años que he usado convenio de justicia alternativa, pues nunca me había pasado, y nunca he tenido un problema en 22 años de cuestiones de renta que nos vayamos a pleito. Entonces va a ser mi primera vez, desgraciadamente. ¿Y ahí qué va a pasar? O sea, sí quería yo como notificarle al aval, de que vamos a tener que llegar a una bonita pelea primero, ¿verdad? Para tener Sí. Pues bueno, Hilda, ahí desafortunadamente, y como se los digo, pues el tema de la justicia alternativa termina siendo una mediación en la cual pues hay estas circunstancias en las cuales sí pueden pelear, ¿no? Y eventualmente pues llegar a un arreglo. No vas a terminar, objetivamente no vas a terminar grabándole la propiedad porque un juicio de hipotecario es muy caro. Y al final se va a acumular, digo, vamos a poner que dejen de pagar, más allá de que se salgan o no se salgan. O sea, aquí el tema es que sigan pagando, pero eventualmente podrían decidir no pagar y terminar mediando una negociación para decir, oye, te debo 100,000 pesos, te voy a pagar 70, date por bien servida porque nada me obliga a que te pague, y con eso ya quedamos todos a mano. Regularmente eso pasa en la mediación, que llegan a un acuerdo, a un bonito acuerdo, ¿no? Aquí se aplica eso de mejor un buen acuerdo que un mal pleito. Y entonces por eso reitero que en el arrendamiento con arbitraje, que es como nosotros lo hacemos, no existe esa situación. E Hilda, el peor error además que pudieron haber cometido es haber extendido el contrato sin haber tenido la certeza de la firma. Entonces, ahí es donde realmente existe un problema. Por eso es tan importante el tema de la firma digital. La firma digital no limita el hecho de que el papá o el esposo estén en los Estados Unidos. O sea, finalmente se firma desde donde sea y tiene esa validez jurídica. Y pues bueno, pues ojalá no se alargue mucho tu proceso. Yo creo que deberían de hacer una mediación buscando recuperar la posesión de la propiedad lo más pronto posible. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Cuando hagan una extensión de arrendamiento, procuren hacerla no en el vencimiento del contrato, porque yo como Mica y objetivamente como parte jurídica, te diría, imagínate que tu seguro de coche se te venció y al siguiente día de que se venció chocaste, yo ya no te voy a pagar el golpe. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado y renovar con anticipación el seguro
porque si se vence el contrato y no se renueva, ya no hay responsabilidad de parte del despacho. Tengan mucho cuidado de que no se les venzan los contratos y las renovaciones se hagan de manera puntual. Esa sería mi Perfecto, recomendación. muchísimas gracias. ¿Ustedes ¿Listo? con qué anticipación firman antes de que se venza el contrato, la renovación? ¿Y con cuánta anticipación? Iniciamos el proceso de renovación 2 meses antes. Nosotros les notificamos y te voy a platicar, Hilda. Nosotros les notificamos, o sea, tú tienes un cliente con Mica, es tuyo, nosotros te pagamos tu comisión. Nosotros te notificamos 2 meses antes de que se va a vencer, te notificamos 1 mes antes de que se va a vencer, te notificamos 2 semanas antes de que se va a vencer, y si no nos contestas, nosotros entramos en contacto con el propietario para renovar su protección y que no se quede indefenso. Y de cualquier forma te vamos a pagar tu comisión porque el cliente es tuyo siempre en Mica, ¿vale? Pero sí, lo hacemos con 8 semanas de anticipación, buscando que esto no suceda, porque si el contrato se vence y a partir del vencimiento del contrato hay un incumplimiento, nosotros no hacemos frente a la obligación del proceso. Súper, muchas gracias, qué amable. Listo, estoy a tus órdenes. Oigan, les quiero pedir una disculpa. Le había dicho a Luis desde la mañana que tengo una junta muy importante, 9:30. Apenas llego porque hago 17 minutos, pero le dejé a Luis. Luis, tienes la presentación. Les platico muy rápido. Si ustedes se registran con este código, les vamos a dar 50% de descuento en el costo de nuestras investigaciones. Nuestras investigaciones cuestan regularmente 1,000 pesos. Con estas van a costar 499. Estos 499 se pueden aplicar al costo de la protección. Y algo muy importante, si ustedes nos hacen favor de probar nuestros servicios durante este mes, si traen por ahí alguna renta, por la renta de los 4,000 pesos, además les vamos a pagar el 30% de comisión. Regularmente pagamos el 20%, les vamos a pagar el 30% de comisión sobre el costo de la protección colocada, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es también el beneficio que les traemos. Es importante que sea a través de este código. Si Luis se los puede compartir y no tienen oportunidad ahora de escanearlo o de tomarle una captura de pantalla, por favor que Luis se los haga llegar, y para nosotros será un placer poderlos atender. Me voy a permitir dejarles en el chat 55 54 07 25 20, Mario Granillo. Tienen ahí mi número. Cualquier duda, por favor, mándenme un WhatsApp. Estoy a sus órdenes. No importa que sea sábado, no importa que sea domingo, no importa que sea deshoras. Me va a dar muchísimo gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Master Brokers, vamos cerrando y me quedo con una idea. El asesor que solo vende empieza desde cero cada mes. El que aprende a rentar está construyendo. Porque una renta bien hecha no es una comisión pequeña, es un cliente que se queda contigo, un inmueble que sigues administrando y un ingreso que se repite. Eso es lo que convierte a un asesor en un negocio. Y hoy Mario pues nos dio estas piezas claves, que es el modelo para ver el arrendamiento como fuente de ingresos recurrentes y el respaldo jurídico para hacerlo sin miedo. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo y por la generosidad de compartir lo que sabes con toda esta trayectoria que tienes. Aquí te quedas con una comunidad agradecida y con la tarea puesta. Y a ustedes, Master Brokers, esto nos Muchas sirve. gracias. Buen Si día. se queda en apuntes de esta semana, tomen una sola acción, hagan ese contrato, consiguen ese cliente, renten una propiedad y empiecen. Bueno, Mario, muchas gracias. A todos que están aquí conectados, nos vemos en la siguiente masterclass. Gracias, Mario. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Gracias. Mario. Estamos en modo Gracias. Master Broker activados. Gracias, buen día a todos. Buen día. Buen día, gracias. Gracias, buenos días a todos. Saludos a todos. Bye, bye.